Pues bienvenidos a todos nuestros invitados. Muchas gracias a los que han aguantado hasta ahorita, porque para los que nos escuchan en su podcast En la Moder Soy Mamá, pues estamos grabando varios episodios. Ya grabó Nico Alvarado de La Pinche Complejidad, también grabó el doctor Papadopoulos con Manita de Gato y ahorita se acaban de ir Fergay y Nuria en La Comidilla para que también escuchen esos podcasts que estamos ahorita pues haciendo este especial con la temática que hacemos siempre en octubre del cáncer de mama, que es importante hablarlo y abordarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Lo hablamos a Nicolás le tocó entrevistar a un hombre que tuvo cáncer de mama, que me pareció muy interesante y que de hecho es el primer testimonio que hay en español de un hombre que padeció esto, entonces vayan a escucharlo por allá. Y ahorita Betina nos hizo reír muchísimo con su historia de cáncer, sin perder la seriedad que... No es la seriedad, pero sin perder lo institucional o esta parte como educativa de lo que es vivir un proceso así, que no es fácil, pero tomarlo con gracia, tomarlo con risa, creo que nos ayuda muchísimo a entenderlo de una manera diferente. Y bueno, aquí en este podcast, que es En la Moder Soy Mamá, donde hablamos de mamás y no mamás y todo lo que está alrededor de la maternidad, pues es importante saber también que es una enfermedad que si bien le da a hombres, puede darle a una hermana, a una hija, a una abuela o a cualquier persona que esté en nuestro círculo, ¿no? Entonces es importante también, además de la prevención y la detección, siempre tener un plan financiero. No es el podcast de finanzas personales, pero vamos a hablar de los temas financieros un poquito porque es importante. Como mujeres somos imparables, somos valientes y también somos prevención, porque es la mejor forma de hacerle frente al cáncer de mama. Recuerda que todas tenemos riesgo de padecerlo, especialmente a partir de los 40 años. Por eso, únete a las que nos cuidamos. Con la cuenta Somos Débito Banco Azteca, que nos ayuda a prevenir el cáncer de mama. Nos brinda análisis médicos y una mastografía al año que te puede salvar la vida. Además de otros beneficios para cuidarte y tener un respaldo cuando lo necesites. Es muy fácil. Solo abre tu cuenta Somos en cualquier sucursal de Banco Azteca y cuídate. Porque de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cáncer no es una enfermedad que se evita, eso lo sabemos, pero sí se detecta a tiempo, sí se reduce significativamente el porcentaje de riesgo de muerte. Entonces, una de las principales causas de muertes de mujeres en el mundo es el cáncer de mama. Eso es un hecho, ¿no? Fallecen alrededor de 675,000 personas al año. No solo mujeres, sino también hombres. Es un número muy alto y tengo entendido, ahorita estamos con nuestra invitada, se las presento una vez, pero ya saben que me encanta hacer preguntas, que es Elisa Puente. Ella nos va a platicar sobre cómo adoptar acciones para ayudarnos cuando nos encontremos en una situación así. Entonces, tengo entendido, salvo tu mejor opinión, que gracias a muchas tecnologías que ya hay ahora, también se puede detectar todavía antes el cáncer de mama y eso ha ayudado a reducir las cifras en los últimos años. Así es. De hecho, hay mastógrafos ya, las tecnologías de los mismos mastógrafos. Nosotros mismas, si procuramos saber, y nosotros mismos, hombres y mujeres, si procuramos saber los antecedentes que tenemos, los factores de riesgo, quizá también podemos comentarlos con el doctor y empezar a hacer algún estudio antes de la edad de riesgo, claro, porque hay casos que lo ameritan. Es importante saber esos factores por esa razón. Entonces, los mastógrafos concretamente te pueden detectar una lesión cuando está antes ni siquiera de decir una etapa temprana, o sea, apenas está por iniciar. Una radióloga te lo podría explicar de mejor manera, pero el chiste es que nos llevemos a hacer el estudio correspondiente. Sí. Y eso cambia toda la historia, porque ya lo vimos en el podcast con José Xicoténcatl, el terror que le representó las quimios rojas. Claro. Él muy probablemente hubiera evitado las quimios rojas si hubiera llegado antes. Si los signos que vio hubiera tenido él el conocimiento, ¿no? Sí, solamente en México el 15% de los casos se detectan en etapa 1. El año pasado también hicimos un podcast hablando de este tema y hablábamos de cómo, gracias a la inteligencia artificial, digo, ya que está tan de moda, no solamente es ChatGPT para darnos recetas de cocina, también podemos, con inteligencia artificial, se analizan muchísimos de los resultados de mastografías para cada vez saber todavía antes cuando hay una posibilidad y entonces decirle a una mujer, oye, hay aquí algo raro, entonces estate checando antes de que haya a lo mejor algo ya detectable, sino que empiece como a formarse. Entonces, eso es muy importante. Pero como les decía, vamos a hablar un poquito también de finanzas, pero antes de entrar a este tema, me gustaría preguntarte, ¿a qué se debe que el porcentaje de detección temprana sea tan bajo en México, en tu opinión? Mira, son muchos factores, no es nada más uno. Empecemos porque no tenemos la información necesaria. Okay. Y entonces eso no nos permite
crear la estrategia para detectar a tiempo. ¿A qué me refiero? Todos creemos que porque existe el cáncer de mama y que es una enfermedad que de alguna manera se recuerda en octubre, ya sabemos todo lo que tenemos que saber y no necesariamente. Entonces, en Fundación CIMA, que dirijo, que hoy cumple 23 años trabajando y informando. Sí, muchas felicidades. Hay información muy detallada, damos pláticas de concientización, en la página lo pueden buscar, pero entonces saber, por ejemplo, cuáles son nuestros factores de riesgo, cómo referirlos, qué cuidado podemos tener, que si bien es cierto, a partir de los 40 te tienes que hacer una mastografía, pero no es así para todos los casos. Quizá alguien tiene que empezar a revisarse antes, o sea, todo ese pequeño detalle. No lo conocemos como debiéramos. A veces le dedicamos más tiempo a saber cómo funciona una app, que cómo borrar una publicación en Facebook, ¿no? Exacto. Sí. Es que de veras, o sea, entonces, ¿y por qué me estoy yendo ahorita al factor paciente? Porque si no nos llevamos nosotros al médico, nadie nos va a llevar. Claro. Entonces necesitamos saber que tenemos mucho poder al respecto. Hay que verificar a dónde vamos a sacarnos una mastografía, un estudio. No todos los mastógrafos tienen el mantenimiento correcto, están bien calibrados. No todas las personas que leen una mastografía están capacitadas. Entonces sale uno bien contenta y bien tranquila porque ya me hice mi mastografía. Hay gente que con hacerse la mastografía que ya pasó, ni siquiera se enteran del resultado de la mastografía. O sea, y no te estoy hablando de casos excepcionales. Es increíble ver la cantidad de mujeres que salen así y dicen, ya, si nadie me dice nada, ya la libré, y no es el caso. Claro. O falsos negativos por irse a hacer el estudio donde no necesariamente están capacitados. Si no saben a dónde ir, pueden hablarnos a Fundación CIMA. Tenemos un pool de instituciones, de laboratorios, de lugares en los que tenemos buena referencia de cómo checan sus mastógrafos, etcétera. Entonces, del lado del paciente hay bastante que podemos mejorar y que no necesariamente se mejora. Los hombres no saben que pueden ser víctimas del cáncer. Lo vimos con el testimonio de José. También tenemos que se estigmatiza. Es el cáncer, ya lo dijeron también, de la tía Yoya, de mi abuelita y de la señora que ya es menopáusica. No es cierto. No. Necesitamos cuidarnos, observar nuestro cuerpo. Siempre estamos buscando una bolita. Pues no es nada más una bolita lo que deberíamos de atender. Por eso les digo que la información nos da poder para saber que tenemos que ir rápidamente a descartar que sea un cáncer, claro. ¿Sabes? Porque es el último paso. Si tenemos un enrojecimiento, primero vamos a ir con el dermatólogo. Pues no, tendríamos que ir primero con él. Es que no conozco a ninguno. Pues habla Fundación CIMA, habla FUCAM, habemos un montón de asociaciones. Entonces, saber qué hacer, aún con el miedo de que nos den un diagnóstico. Entonces, aquí ya te dije como varias razones por las cuales en principio pudiéramos estar llegando tarde. El médico de primer contacto en las instituciones de salud no necesariamente está capacitado. Descartan a las mujeres jóvenes con un síntoma cuando las deberían de mandar a checar, por ejemplo. O si no cumpliste los 40 años aún, no te hacen la mastografía. Justo yo quería hacer ese hincapié en ese tema, porque a muchas mujeres que tenemos menos de 40 años, todavía, nos mandan a hacer la famosa nada más el ultrasonido, ¿no? No digo que esté mal, está bien, se agradece porque la mastografía me tocó una vez nada más y es de las cosas más dolorosas de la vida, pero siento que esto también hace que muchas mujeres tengamos el estigma y digamos, es para señoras más grandes, es para señoras de después de los 40 años. ¿Qué crees tú que se podría cambiar o cómo podemos manejar esa información de que antes de los 40 es un ultrasonido, después no? Siento que hay una línea ahí muy ambigua que, a pesar de que hicimos el mismo evento el año pasado, se nos dijo a todas como antes de los 40 entonces es ultrasonido. Y yo me quedé pensando y dije no, porque por desgracia yo conozco una persona que tuvo cáncer de mama a los 35. Claro. Y se tardaron en detectarla porque fue esta cosa de ultrasonido. Hasta que ella dijo, o sea, no, el ultrasonido no me está dando lo que me dijeron en el ultrasonido no es equivalente a lo que yo estoy sintiendo y el miedo que me está dando, ¿no? Entonces fue y se trató, pero ya había pasado tiempo. ¿Cómo podemos las mujeres más jóvenes cuidarnos sin que, por ejemplo, donde yo me he ido a hacer ultrasonidos o mastografías o así, me dicen, ¿cuántos años tienes? No eres candidata. De entrada. Entonces, ¿cómo podemos nosotras que estamos interesadas en cuidar nuestra salud no toparnos con esa pared? Bueno,
ahora sí que tomando la responsabilidad, pero sobre todo el derecho que tenemos de cuidarnos. Okay. ¿Por qué? Porque el especialista es el especialista, el doctor es el doctor y siempre va a ser quien nos va a dar la instrucción y hay que seguirla. Pero el especialista es un ser humano que comete errores. Que comete errores también y que tiene su librito y que si es un especialista que no tiene una mirada más amplia, igual se va a ir by the book y no necesariamente tenemos que irnos by the book. ¿Por qué 40 años? Porque la norma oficial mexicana, que es el ordenamiento legal que le marca a las instituciones públicas y privadas los mínimos que se deben de cumplir y de cuidar en relación al cáncer de mama, te dice que a los 40 años es lo óptimo para hacerse la mastografía porque ya el tejido de la mama no es tan denso. Entre más jóvenes, más ya denso, cuando se empiezan a más caer. cerrado. Exacto. Okay. No. Entre más se te caen, menos te duele la mastografía. El tejido es menos denso, entonces la mastografía puede leer mejor. Por otro lado, no tenemos el número de mastógrafos suficientes. Entonces, para tamizar, es decir, para revisar a una población determinada, entiéndase en la República Mexicana, se saca una media y se dice... Una mastografía a los 40 años, cada 2 años, es el mínimo que necesitamos para tamizar, es decir, para revisar al 70% de la población, que es el óptimo que te marcan internacionalmente para tener a una población monitoreada. Lo cual no significa que es lo mejor que tú puedas hacer en tu caso particular. Si tú puedes hacerte tu mastografía cada año a partir de los 40, eso, si en tu caso particular no amerita un estudio previo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber conociendo nuestros factores de riesgo, si tenemos un síntoma que pudiera ser cáncer y lo tenemos que ir a descartar. Entonces tendríamos que accesar al especialista, en un momento dado, brincarnos al médico general, brincarnos al ginecólogo, porque no es el especialista si ya hay un síntoma que amerite que un oncólogo descarte que estamos hablando de cáncer de mama, y ese sería un punto en el que quizá te tendrían que hacer una mastografía. El ultrasonido ve una parte del seno y es mucho más fácil monitorear con el ultrasonido a una mujer joven con una mama densa. Pero no quiere decir que eso descarte que en esa persona sea necesaria la mastografía si ven ciertos signos de alerta que amerita ir más allá en el estudio para monitorear. También la autoexploración es muy importante. Yo te puedo decir que he sentado en la mesa 10 amigas, de las cuales una es la fundadora y la presidenta de Fundación CIMA, otra yo, la directora, y luego las demás que no se autoexploran. Y somos amigas desde los 13 años y dices, es que no puede ser. Es que creo que muchas veces, por lo menos los mexicanos tendemos a, si no lo veo, no existe, ¿no? Entonces, a veces, y lo digo porque a mí me pasa, no me voy a explorar porque prefiero no enterarme. Y entonces ya se hace demasiado tarde. Y eso de preferir no enterarte te puede volver el proceso difícil en una total y absoluta pesadilla y tragedia. Como José, ¿no? Que no fue tragedia, pero sí llegó ya al rojo. Pero fue una pesadilla. O sea, pero las quimios rojas, pero el problema del tema con la esposa. ¿Por qué? Porque tuvo que tomar medicación cuántos años, porque entonces tuvo una inhibición del tema del deseo sexual. O sea, se va haciendo mucho más grande de simplemente tengo un cáncer, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tomar esa conciencia y tomar otras acciones. Sí. Yo tengo otra duda que aprendí que pasa gracias al COVID, que es que hay enfermedades que son asintomáticas, ¿no? Que de repente podemos padecerlas y no necesariamente estamos teniendo alguna señal de alerta. En el cáncer, ¿cómo sucede esto y cómo podemos darnos cuenta? Pues mira, los médicos oncólogos que nos capacitan para dar las pláticas de concientización nos piden que hagamos una reflexión. Todos tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo, todos. Depende de una multiplicidad de factores que se reúnan en un cuerpo que esa célula cancerosa empiece a evolucionar para convertirse en un tumor o en una lesión. Y para eso tiene que pasar de 5 a 10 años. La ventana de oportunidad que tenemos para detectar de manera oportuna el cáncer de mama es de 5 a 10 años. Entonces, en ese inter no necesariamente vamos a tener un síntoma.
O sí, habría que estar pendientes también de qué síntomas deberían de causarnos una alerta para ir a consultar el especialista que lo descarte. Por ejemplo, muchos sabemos, ¿no? El síntoma de alerta máximo es sentir una bolita, ¿no? Dice, ahí es cuando ya se te va el alma al suelo. ¿Qué otro síntoma que a lo mejor no consideramos tan grave debería ser de alerta? Un enrojecimiento que no se quita y ahí está, que da comezón. O sea, y lo que vamos a ir a hacer es correr con el dermatólogo. Entonces, cambiar de jabón de ropa, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que pecar de previsores en este sentido se vale. ¿A qué me refiero? Que no cualquier enrojecimiento va a ser cáncer, pero primero hay que ir a descartar que sea esa la opción, ¿no? Claro. Porque entonces ya vamos a ir de gana, ya luego vamos con el dermatólogo o cambiamos el jabón. El cambio de textura de la mama, como si de repente le saliera celulitis a la mama. El hundimiento de la mama, o que si está redondita de repente un lado se aplane, por ejemplo, porque muchas veces hay una lesión o un tumor más adentro que no es palpable, exacto, que jala. El cambio de posición de los senos, la inversión del pezón, el cambio de temperatura en los senos, de repente que se ponga más caliente. Si ustedes tocan los senos, en general están fríos, o sea, no es una parte, está más frío que el brazo o que quizás las piernas, y de repente se siente como caliente y se vuelve a quitar, ¿no? Obviamente las secreciones, sobre todo cuando no estás amamantando, que parezca que tienen sangre, o la secreción que es un poco como color lechosita, pero no estás amamantando. Todos esos serían síntomas, y en la página de la fundación los pueden ver todos, que ameritan que vayas a descartar que estemos hablando de un cáncer de mama. Claro, claro. Y si sospechamos de algún síntoma, ¿qué acompañamiento necesitamos en el primer paso contra la lucha de esta enfermedad? O sea, tienes sospecha, vas a la Fundación CIMA y entonces, ¿qué haces? Mira, en Fundación CIMA lo que hacemos es que recibimos la llamada de una paciente, por ejemplo, o que ya tiene el diagnóstico o que no lo tiene, o que simplemente quiere hacerse sus estudios de seguimiento para revisarse de rutina. Entonces, justamente, ¿qué necesitas? No, pues quiero hacerme mis estudios de rutina. ¿Por dónde vives? No, pues por tal zona. Mira, en esa zona tenemos toda esta opción, ¿no? Todas esas opciones para que vayas a hacerte tu mastografía, sacarte tus estudios de sangre, o para que puedas consultar a este especialista gineco-oncólogo, no sé, las diferentes, oye, que tengo miedo, pueden hablar con una psicooncóloga o con alguna de las voluntarias pacientes. Tenemos a Isa, que está allá, por ejemplo, fue paciente, que es voluntaria y que ahora parte del equipo además también. Tenemos a varias aquí que son voluntarias sí, gracias, porque ellas mismas pueden darles una plática, una contención, ¿sabes? El mismo equipo está capacitado para eso. Entonces, sentir porque cuando tienes un miedo de esa naturaleza, te bloqueas, aunque sepas qué hacer. Hemos tenido gente que trabaja en la fundación y que tiene una bolita y ya fuiste con el doctor. No. O sea, pues te acompañamos, ¿no? Claro. O sea, somos seres humanos, hay que entender esa parte, pero que eso no nos deje sentadas en un sillón muriéndonos de miedo para que luego nos den una noticia peor. Ese es el punto, el mensaje que quisiéramos dejar. Y ahora sí, lleguemos a la parte de las finanzas, ¿no? Yo dije mucho dinero y nada más no llegamos ahí. Las finanzas también son una forma de prevención en salud, ¿no? Porque es como tener pues ahora sí que un seguro de vida, de que ahí está. En el tema del cáncer, ¿cómo se maneja esto un poco? ¿Qué tanto es? ¿Cómo lo podemos manejar? Mira, creo que la respuesta que te voy a dar, la primera, que te voy a dar y la más importante, va a ser la que menos estás esperando, y es que detectes a tiempo. Claro. Si tú detectas a tiempo la enfermedad, estás haciéndote tu autoexploración, haciéndote tus estudios de diagnósticos, dependiendo de la edad y tu condición que te toquen, yendo una vez al año a revisarte con el médico para que él también te autoexplore o ella, y puedas tener una otra revisión más allá de tu autoexploración. Entonces, si tú detectas la enfermedad en etapa temprana, tus finanzas se van a ver afectadas a un 2000% menos. Eso de entrada. Segundo, ver la seguridad social en este país ha tenido muchísimos desafíos históricamente, y los últimos años aún más. Todos sabemos a qué nos podemos enfrentar, y sobre todo hablando de tiempos para detección, de tiempos de atención en el sistema de salud. Entonces, como pacientes, también pensar que el cuidarnos integralmente ayuda a exigir un mejor sistema de salud. Claro. ¿A qué me estoy refiriendo? Si tú
es como la pandemia. Si te agarró mal parada, te fue terrible. Si un cáncer te agarra con un tema de diabetes, te agarra con un tema de obesidad, de hígado graso, de lo que sea, que de alguna manera con tu estilo de vida pudiste haber frenado porque fuiste a checarte, estar tratándolo, también la complicación financiera va a ser infinitamente menor. Entonces, yo no te podría decir que ahorres tanto porque con eso garantizas, porque hay muchos casos de cáncer y sobre todo en un país como México en el que el 70% de los casos se detectan en etapas avanzadas, donde no hay presupuesto que aguante. Claro. Entonces necesitamos ver que el ahorro o la previsión financiera principal sea de este lado y es muy asible. O sea, sí tenemos mucho que podemos hacer al respecto y obviamente procurar en la medida de lo posible, pues sí, tener la finanza que te permita, porque en un país como México sí o sí vas a tener gasto de bolsillo. ¿A qué me refiero? A que aunque tengas un seguro, vas a tener que ponerle el deducible, y el seguro del IMSS, por ejemplo, sí. Bueno, que eventualmente vas a tener que desembolsar para pagar algo, ¿no? Entonces, pero siempre la base, el origen, la causa del monto que vas a tener que afrontar y de la carga financiera, la toxicidad financiera, le llaman los estudiosos, que te va a causar, la puedes disminuir muchísimo atendiéndolo desde tu cancha. Recuerda que con la tarjeta Somos Débito Banco Azteca marcas la diferencia cuando se necesita un respaldo financiero para nuestra salud. No es solo una cuenta de débito, es una herramienta integral para tu bienestar, sobre todo para las mujeres, ya que es especialmente un servicio enfocado en público femenino. Con tu cuenta tienes derecho a análisis médicos y una mastografía anual, lo cual es clave en la prevención. Incluye asistencia psicológica porque la salud mental también importa. Respaldo legal y educativo que fortalece la autonomía y seguridad de las mujeres y mucho más. La gente que dice es que los estudios son caros, más caros no detectarlo a tiempo. Exacto. Básicamente. Exacto. Sí. Sí, yo quiero darte mucho las gracias a ti, Elisa, que estás aquí y saber que tu equipo está aquí también. Le contaba a Elisa antes de empezar que yo tuve una familiar cercana que tuvo cáncer de mama y estuvo encima. Por desgracia lo detectó muy tarde, no estuvo más de un mes en tratamientos cuando ya falleció. Pero la atención que recibimos encima, a mí me la llevo en el corazón, así se me pone la piel chinita de acordarme. La apoyaron con la peluca, pusieron fotos en Reforma de que le echara ganas. En ese momento yo corrí las carreras que se hacen, no sé si todavía hacen la carrera anual de CIMA. No, ahorita ya no la estamos haciendo. Yo podía correr en esa época, mi rodilla todavía no estaba mal. Corrimos los 5 kilómetros y estar como... Yo lo sentía como si CIMA fuera una familia donde estábamos los familiares de quienes tenían la enfermedad con quienes no tenían la enfermedad apoyándonos todo, como un gran equipo y una gran familia. Entonces, cuando me dijeron, te toca estar con esta fundación, dije, qué maravilla, porque les tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo. Entonces, y felicidades porque siguen adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.